Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nada puede cerrar. Usa su iglesia, usa las generaciones como también un acto de siembra sobre nuevas generaciones. Es decir, cada uno de nosotros de alguna manera somos también sembradores. Somos personas que están colocando la semillita de la fe, de la palabra de Dios. Pero bueno, no sé cuántos saben que la siembra, ¿cuántos han tenido experiencia alguna vez sembrando una semillita? Bueno, varios. Ustedes se han dado cuenta que las semillas no son rápidas de crecer. A veces toman su tiempo, a veces no germinan de manera como instantánea, no brotan de manera inmediata. Requiere un tiempo, requiere fe, requiere paciencia. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo de que la vida de fe, la vida en el Espíritu, es una vida de siembra? ¿Sí? Por aquí hay una hermana que está de acuerdo conmigo. Gloria al Señor. Los demás como que no comparten la misma idea. Sí, nosotros en nuestra fe sembramos cosas. Sembramos oración, sembramos servicio al Señor, sembramos fidelidad. Y a veces parece que nada ocurre. A veces parece que pasa el tiempo y no vemos nada. Como que no suceden las cosas tan rápido como quisiéramos. Y es precisamente ese proceso en que uno siembra y uno no sabe qué va a pasar. Pero ¿cuántos están de acuerdo que mientras uno está sembrando, el Señor está haciendo su parte? En lo oculto, ahí hay una hermana que está de acuerdo conmigo. Gloria al Señor. Denle un aplauso a esa hermana. Así deberíamos llegar a la iglesia. Amén. Mientras la semilla está bajo tierra, el Señor está echando raíces, el Señor está construyendo una red, está dando una base, un soporte. ¿Para qué? Para que podamos crecer y sobre todo, ese soporte y esas raíces son lo que Dios va a utilizar para que se pueda sostener el crecimiento. Si tú no tienes un fundamento, si tú no tienes una raíz, así queramos crecer, el crecimiento no lo vamos a poder soportar, porque no vamos a tener el carácter, no vamos a tener el proceso del Señor, el crecimiento y la madurez que el Señor necesita en cada uno de nosotros para sostener realmente eso que va el Señor a hacer, esa cosecha que viene. Génesis capítulo 26, verso 12, dice la palabra de Dios: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. ¿Cuántos quieren ver una cosecha grande en sus vidas y en sus corazones? Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre del cielo, Dios, aunque nosotros muchas veces no veamos el proceder tuyo, Señor, en medio de nuestras siembras, en medio de nuestros esfuerzos, de nuestros sacrificios, Padre, aunque a veces nos cueste esperar, hoy decido, Señor, creer que a través de esta palabra vas a alimentar la vida y la fe de tu iglesia, Señor, para esperar ese tiempo, Señor, para saber que tú trabajas en lo invisible, en lo que no podemos controlar, donde solo tú metes manos, Señor. Hoy quiero rendir mi vida ante ti, este mensaje, Señor, y te pido que Padre, haya una cosecha en nuestros corazones de fe, haya una cosecha de esperanza grande, Señor, y bendigas con tu espíritu este mensaje. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El sembrador y la cosecha. Dile a alguien ahí, vamos a hablar del sembrador y la cosecha. Un primer punto que necesita saber un sembrador: el sembrador confía en el proceso de Dios. Nosotros no sembramos sin confiar, nosotros sembramos esperando que el Señor haga su proceso sobre la semilla, sobre lo que sembramos. Es decir, Dios va a trabajar en esas semillas y en esas siembras que estamos haciendo. En Marcos capítulo 4, en la palabra de Dios, nos dice el verso 26, y está en la parábola del crecimiento de la semilla. Dice la escritura de esta forma: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y 29 dice: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha
llegado. En este pasaje podemos ver claramente que aunque no veamos resultados inmediatos, aunque no veamos cómo el proceso está desarrollándose, Dios está obrando en lo invisible. Dios está operando en el reino espiritual. ¿Y eso significa qué? Que cada vez que tú oras, tú estás trabajando como un acto de obediencia, pero eso está contando para la obra que el Señor está haciendo. Cada oración, cuando tú estás orando, cada vez que tú das un paso de fe, cada vez que tú sientes que moviste una montaña en el espíritu, cada vez que atravesaste un desierto, cada vez que hubo una dificultad, una experiencia de oposición en tu matrimonio, en tu familia, cada vez que tú haces eso, estás arrojando una semilla que va a morir y que Dios va a preparar para germinar y hacerla crecer. No sabemos cómo ocurre el milagro, pero el Señor está operando. Y lo que hoy pareciera que fuera estéril, pareciera que fuera muerto, de repente va a ser fructificado porque el Señor va a operar sobre esas semillas y esas cosas que tú estás sembrando. Dios puede transformar el desierto en un campo fértil. ¿Cuántos saben eso? Dios puede transformar la resequedad, algo donde dices aquí solo hay huesos secos, en un gran ejército, como puede transformar un área desértica de arena solamente y dar de eso una gran cosecha, porque el Señor es creador, el Señor sopla vida donde hay muerte, donde hay resequedad. Y es lindo pensar en esto. A mí me gusta pintar, es uno de mis hobbies, y cuando me voy a pintar, a veces yo le cuento a mis hijas, quiero pintar algo así o asá, o a mi mamá o a mi esposa le cuento, mira, a mí me gusta, no sé, tengo en esta idea y empiezo a imaginármela, pero por más de que yo trate de expresarles lo que quiero lograr, únicamente cuando la pintura está terminada es que ellas ven el resultado, ¿cierto? Entonces, con Dios pasa algo así. Dios tiene en su mente, en su corazón, una pintura de lo que va a ser la cosecha, de lo que va a ser el resultado finalmente de todo eso que sembramos. Y no nos podemos imaginar de qué manera exactamente todo va a ocurrir, cómo va a ser el cuadro final de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero aunque no podamos verlo, aunque no podamos tenerlo claro, el Señor sí tiene claro, y hay que confiar en que sus planes son buenos, son agradables y son perfectos también para nuestra vida. Y que ese cuadro que viene para tu vida va a ser precioso, va a ser hermoso, va a ser de la voluntad del Señor. Amén. Ahora, Dios tiene algo en su mente. Dios tiene algo que quiere construir con nosotros. Dile a alguien ahí cerca, no te desesperes. Las cosas que realmente no vemos, en realidad no significa que sean completamente vacías. Dios está operando en lo espiritual. Hay un proceso en el cual Dios está actuando, está procesando algo, está soplando vida, está formando carácter, está transformando, está creando frutos, está dando el crecimiento detrás de la escena que no vemos. Hay un bambú que es muy reconocido por ciertas personas que trabajan en cosecha o que quizás ustedes lo han conocido, es el bambú chino. Y el bambú chino es un ejemplo extraordinario del poder del crecimiento en lo oculto. El bambú chino tiene una particularidad, y es que cuando el agricultor lo siembra, él tiene que esperar y tiene que cuidar, por supuesto, de condiciones de agua, lo riega, abona la tierra, da las condiciones básicas. Y de acuerdo con lo que tiene este bambú como característica es que se demora en crecer. Es decir, los primeros pueden pasar 5 años y el sembrador no ve nada. Nada, solo se ve la tierra y esperando, y él espera y él echa agua y él espera. Imagínense 5 años esperar una cosecha. Ahora, lo extraordinario de este bambú es que pareciera que nada está pasando. Es decir, el que está cosechando se puede desanimar. A veces puede decir, esto no va a pasar, aquí no va a resultar nada, porque lo único que ve es la tierra. Y no se ve nada del proceso interno de lo que está ocurriendo. Pero por dentro el bambú está desarrollando raíces, está expandiéndose y dándole base a lo que viene. Y cuando parece que nada va a suceder, de repente, en cuestión de semanas, el bambú pasa
de cero a ser un tronco de 30 metros de altura en semanas. Es decir, lo que pareciera un de repente, resulta que no, tuvo un proceso de años donde el bambú se creció bajo la tierra, se formó bajo la tierra. Nosotros solamente vemos el momento en el que crece. Y por eso quiero decirles una cosa, que cada cosa que tú siembras en tu vida tiene un proceso de siembra. Algunas cosas son de mucho tiempo, tú no sabes cómo viene, pero cada acción que tú realizas en tu vida al venir a la iglesia es un acto de siembra, es un acto de abono de tierra, es un acto de esperar el tiempo de Dios, aunque no veas nada. Un ministerio requiere tiempo. Cada sacrificio voluntario agrega. Cada podcast que hacemos, que grabamos, que leemos, agrega. Cada servicio que sacamos adelante suma. Cada paso que damos de fe agrega. Dios nos está preparando en lo oculto, nos está preparando para algo grande, iglesia, amén. Y no sabemos en qué momento el Señor puede coger y decir, ya está esa raíz lista, ya está esa base lista, ya tengo la plataforma, ahora sí vamos a crecer. Aleluya, gloria al Señor, amén. Todo cuenta cuando se trata de la siembra y de esperar el tiempo de Dios. En tu familia, tú claramente, yo soy padre y no han pasado muchos años, yo ya volteo a mirar atrás y mis hijas ya crecieron. Pero yo volteo a mirar el tiempo que ha tomado y claro, cada plato de comida que hemos puesto en la mesa ha sumado un día a sus días. Cada vez que las he llevado al colegio, ha sumado. Cada vez que he orado con ellas en la mesa, ha sumado. Cada vez que se les arregla su peinado, que se les compra ropa, va sumando en su crecimiento. Cada vez que les corregimos, cada vez que damos una charla con ellas quizás y acompañamos un proceso, cada vez que venimos a la iglesia, vamos sumando, vamos abonando. Todo cuenta, digamos todo cuenta. Y cuando voltees a mirar, de repente ya tus hijos están grandes. De repente ya estás con una mujer, ya no eres una niña. En tu familia quizás suceden miles de cosas donde siembras y a veces no ves cambios directamente en ese momento. Y en tu vida espiritual pasa lo mismo, cada oración que realizas, cada acto de fe o palabra de fe que compartes, cada momento que compartes con un hermano, cada tiempo cuando celebras, sea un cumpleaños, sea un baby shower, sea un matrimonio, sea un bautizo, esos tiempos en que compartes estás construyendo relaciones, estás creando una red, una base, una plataforma para lo que Dios va a hacer. En tu matrimonio, cada vez que tú mueres a tu orgullo, cada vez que pedimos perdón, cada vez que cedemos con humildad, cada vez que decimos un te amo, un gracias, un te entiendo. En tu área laboral, tú sabes que cada esfuerzo y cada cosa que tú haces con excelencia marca una referencia para un futuro, para una promoción, para un cambio, algo mejor. Todo se trata de siembra y de cosecha. Bajo la tierra está ocurriendo algo, iglesia. Amén. Bajo la tierra Dios está operando. En cualquier momento volteas a mirar y vas a ver una gran familia. Volteas a mirar y vas a ver hijos con el temor del Señor, con el carácter de Dios. Vas a ver un matrimonio en el que te vas a sentir agradecido delante de Dios. Vas a ver una iglesia hermosa, vas a ver unas relaciones sanas. ¿Por qué? Porque has sido un buen sembrador, has sido paciente, has esperado el tiempo de Dios para el crecimiento de lo que el Señor quiere hacer. Amén. Entonces, en primer lugar, del sembrador y la cosecha, aprendemos que el sembrador confía en lo que Dios hace, el proceso que Dios tiene. En segundo lugar, el crecimiento depende del Señor. Amén. No lo hacemos nosotros. Nosotros solo sembramos, nosotros damos, nosotros regamos, nosotros entregamos, nosotros dedicamos tiempo, nos preparamos. Pero el que trae el fruto, ¿quién es? Es Dios. El que trae el crecimiento es el Señor. En 1 Corintios 3, 6, 9 nos dice la palabra: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa.
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que el Señor claramente aquí a través de su palabra nos está hablando de que nosotros somos unos colaboradores con el Señor, pero realmente nosotros no hacemos que las cosas pasen. Eso lo hace el Señor. Nosotros estamos detrás, no somos los dueños de los resultados, no controlamos lo que va a pasar, no sabemos con claridad cuál es la imagen final que el Señor tiene. Aplicamos los principios de mayordomía, aplicamos los principios de buena administración de lo que el Señor nos da, aplicamos principios de obediencia, de fidelidad al Señor, de perseverancia. Todo eso es parte de un proceso de siembra, de abonar la tierra, de prepararnos, de trabajar en nuestro carácter, de construir. Pero finalmente Dios es el que sabe cuándo y cómo va a producir el fruto nuestra cosecha. Amén. Es Él el que la hace crecer. Dios envía su palabra justamente para hacer crecer, hacer parte del proceso del crecimiento. Él lo hace porque tiene un propósito, tiene un plan, su voluntad está detrás de lo que está haciendo y está pasando en cada uno de nosotros. Dios tiene el poder de darle crecimiento a la semilla. Tenemos la imagen del grano de mostaza, pero saben, el que da la vida, sopla vida sobre ese grano de mostaza, por pequeña que sea tu fe, es Él. Tú le dices al Señor, auméntame la fe, y no importa lo pequeño o lo difícil o lo complejo que estés enfrentando el día de hoy, cuando el Señor sopla, el Señor hace crecer ese grano de mostaza, y dice la Escritura que llega a ser la mayor de las hortalizas, que incluso llega a ser un árbol tan grande que soporta árboles, un árbol que soporta aves, y nidos hacen las aves sobre las ramas de ese árbol. La palabra de Dios es justamente esa semilla, aunque parece un acto pequeño. Aunque a veces compartir una palabra parece simple o parece algo que yo ya había escuchado, es una semilla y tiene el potencial de hacer que algo sea muy grande. Entonces también depende de cómo recibo la palabra, de qué tan buena tierra soy, de cómo recibo esa semilla que el Señor me está dando, porque simple o compleja, el Señor es el que tiene el poder de hacerla crecer. Amén. En Isaías 55, 10, 11 dice la Escritura: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, el Señor tiene una intención de participación directamente sobre su palabra, sobre su mensaje, sobre lo que Él está sembrando también detrás. Dios está interviniendo propiamente en el crecimiento. Él tiene un plan trazado, un fruto que Él quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Él es quien causa ese crecimiento, quien produce propiamente la cosecha. Él es la fuente inicial de la cosecha. En la agricultura moderna existen sistemas muy modernos, muy tecnificados para desarrollar la agricultura. Hoy en día los científicos han desarrollado tecnologías impresionantes, tienen sistemas de riego computarizados, usan fertilizantes con liberación lenta, tienen sensores para determinar la humedad exacta del suelo, utilizan cámaras sensibles que vigilan el crecimiento de la semilla día tras día. Hoy en día un agrónomo coge las semillas y cuando va a cultivar analiza su ADN, analiza los genes y hasta modifica los genes de la planta, calcula la temperatura, las humedades exactas de cómo debe desarrollarse la semilla. Pero aunque podamos hacer todo eso, déjenme decirle, es el día de hoy, hasta el día de hoy, no podemos ordenarle a la semilla que viva. Eso es algo que únicamente Dios tiene la autoridad y el poder de hacer que se cause. Ningún laboratorio en el mundo ha podido reproducir el acto de la germinación. No existe una solución para eso. No podemos decirle a la semilla, nazca.
Dios sabe exactamente ese momento misterioso en el que la semilla, que aunque pareciera muerta, que aunque pareciera algo muy pequeño, que aunque pareciera algo que fuera nada, de repente comienza a vivir. Dios sopla aliento de vida y sigue soplando aliento de vida como lo hizo desde la creación sobre toda su creación. Aún hoy seguimos dependiendo del Señor. Tú estás aquí hoy porque Él sopló aliento de vida en el momento en que tus padres se unieron. De otra manera no estaríamos acá. Es el Señor el que da el aliento de vida para que la vida surja, para que la vida se mueva. Es un milagro inexplicable. Es algo que únicamente pertenece a la grandeza, la majestuosidad, la misericordia y el poder de nuestro Rey y Creador. Lo muerto nace. Donde parece que no hay nada, se crean cosas. Por eso te digo, no importa la circunstancia que tú hoy estés viendo, o no importa a veces el esfuerzo que tú quieras hacer. Si tú tienes un sueño en tu mente de una cosecha, quieres que pasen cosas en tu vida, una familia maravillosa, un matrimonio precioso, unos hijos grandiosos, una empresa, un proyecto, no sé qué tengas en tu corazón, una carrera, un ministerio, una iglesia. Todo lo que podamos nosotros usar, sea tecnología, sea técnicas, disciplinas espirituales, orar, ayunar, leer. Amén, gloria al Señor. Podemos querer controlar cada parte del proceso, podemos querer controlar las condiciones perfectas y querer que los resultados sean exactamente como los queremos. Podemos analizar muchas cosas en medio del proceso de esos sueños que queremos. Decimos, mira, es que esto es por mi pasado, tengo que sanar mi corazón, tengo que estas emociones, tengo unas expectativas en mí, en mi esposa y otras expectativas. Estamos en todo ese proceso de siembra, pero por más de que queramos determinar que eso crezca, determinar o intervenir en los tiempos o en el crecimiento, no lo podemos hacer porque finalmente es el Señor el que controla el crecimiento. Vamos necesariamente que depender de Dios. Él es el único que hace que donde no haya nada, haya vida. Que las cosas, las ideas, los proyectos que parecen muertos, de repente adquieran vida. Él tiene el poder de hacer germinar. Él tiene el poder de traer vida, y vida sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio muerto, sobre nuestro amor muerto, sobre tus hijos, sobre tu situación familiar, sobre tu empresa, tu proyecto, tu carrera, tu ministerio, la iglesia. Cualquiera que sea la situación, Dios puede coger esa resequedad y de repente ¡pum!, soplar vida. Tú puedes ver el resultado. Tú puedes ver cómo el Señor va moviéndose en lo que no podemos ver. Este mensaje es el sembrador y la cosecha. El sembrador confía en el proceso de Dios para su vida y para su siembra. El sembrador reconoce que el crecimiento depende enteramente de Dios. No hay otra explicación. Y el tercer punto que quiero compartir el día de hoy es que celebra al Dios de las cosechas. Así que dile a alguien ahí a tu lado, vamos a celebrar a nuestro Dios de cosechas. ¿Cuántos han vivido cosechas en sus vidas, en el pasado? Resultados, cambios, cosas que no esperabas, un hijo nuevo, algo esperado. Dios nos da cosechas. Dios, no todo el tiempo es de esperar. Hay cosas que ya pasaron, ya han sucedido, ya hemos tenido respuestas. Y debemos actuar con un corazón agradecido con Dios por todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Amén. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue llamado por Dios a celebrar fiestas. Y hubo dos fiestas interesantes, que era la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. Y eran celebraciones donde celebraban la participación de Dios como proveedor y donde decían, el Señor nos ha dado una gran cosecha, el Señor nos ha dado una gran siega. La siega, la fiesta de la siega, correspondía con los primeros frutos, cuando empezaban a recoger los frutos. Y la fiesta de la cosecha era cuando terminaban de recoger todo lo que se había producido en los campos. Entonces había una fiesta, una acción de gratitud. En Éxodo 23:16 dice la palabra, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año,
cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Fiestas. Ahora, estas fiestas no eran fiestas sociales, eran fiestas que tenían un propósito. No era solo reunirnos a armar un holgorio. Había en el corazón del pueblo un sentir de agradecimiento, había una razón para esto, había un valor en la relación con Dios cuando celebraban y decían: el Señor nos ha provisto, el Señor nos ha bendecido, el Señor ha traído provisión sobre mi casa. Ahora, la fiesta de la cosecha también, o la de los primeros frutos, la de las primicias, es también la llamada la fiesta de las semanas. Es la que conocemos también como la fiesta de Pentecostés, que ellos celebraron durante años recordando todas esas bendiciones que el Señor les daba como el Señor de las cosechas. Y vemos cómo justamente en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo y se deposita sobre estos 120 en el lugar alto, en el aposento alto, encontramos cómo la cosecha ahora pasa a ser cosecha de almas, cosecha de vidas, corazones que empiezan a conocer y a recibir del Señor, porque el Señor ya se había manifestado. Aquí tenemos la figura del Señor como el sembrador. Él haciendo su siembra en el planeta, en el mundo, en la humanidad, para traer la cosecha de almas a los corazones y al corazón del Señor. Entonces el pueblo de Israel tenía estas fiestas para recordar la fidelidad de Dios. Tenían una razón para celebrar. En otras palabras, el sembrador nunca queda con manos vacías. Dios promete y provee su cosecha a su tiempo. Amén. Dile a alguien ahí al lado: no desmayes, persevera, sigue sembrando. Y Dios quiere que celebremos esos logros, ese milestone, esas cosas que… ¿Cuántos celebraron cuando recibieron la residencia aquí en Australia? Gloria al Señor, qué cosecha. ¿Cuántos van a celebrar cuando reciban su residencia aquí en Australia? Dale un aplauso al Rey, gloria a Él. No te canses de sembrar. No te canses de sembrar. Mira, hay un hombre llamado Angus Buchan. Era un agricultor escocés, no sé cómo se pronuncia exactamente su nombre, pero es Angus, voy a decirle Angus. Es un agricultor escocés de Escocia. Emigró a Sudáfrica hacia los años de 1970. Un agricultor experimentado. Pero al emigrar, al irse a un nuevo país, se encontró con tierras completamente diferentes a las que él estaba acostumbrado a trabajar. Este hombre se encontró con tierras pobres, donde no había mucha lluvia, y adicionalmente había en ese sector una tensión racial, algo que hacía que su trabajo fuera muy difícil. Un día le dio por asistir a una iglesia cristiana, porque él no conocía del Señor. Y fue a la iglesia, entró, y ese día entregó su vida y entregó su cosecha a Cristo. Dijo: voy a hacerlo para el Señor. Y él estuvo orando, y en oración sintió que Dios le decía: siembra papas. Y él, pues, por fe, empezó a sembrar en unas condiciones que él sabía que no había manera de que eso germinara. No había manera de que las condiciones climáticas favorecieran lo que él estaba sembrando. El clima no ayudó, el suelo no era ideal, no tenía incluso los recursos en ese momento económicos, estaba llegando apenas como migrante. Y él trató de hacerlo, pero no tenía manera de traer un sistema de riego, nada. Sembró por fe. Lo que hizo fue obedecer la voz de Dios para su corazón. Y él decidió creer y decir: Señor, voy a sembrar papas, y voy a orar, y voy a esperar. Y durante el tiempo de la siembra se dio cuenta que no llovía, y le tocaba esperar, y los otros agricultores lo veían y le decían: vas a perderlo todo, aquí no va a pasar nada. Otras voces le decían: estás perdiendo el tiempo de tu trabajo, estás perdiendo tu mejor esfuerzo, no va a pasar nada. Sin embargo, Angus siguió orando, decidió confiar en lo que Dios le decía, decidió coger esa semilla de la palabra de Dios y decir: Señor, yo
voy a hacerlo por fe, voy a creerte. No sé cómo va a pasar, no sé cómo se va a dar el crecimiento, es más, no puedo ver el crecimiento. De repente, cuando llegó el tiempo de la cosecha, el tiempo de recoger, se encontraron los ayudantes, los trabajadores con él, que debajo de la tierra habían unas papas grandes, sanas, abundantes en todo el territorio donde habían sembrado. Se dio cuenta que había sucedido un milagro, una cosecha inexplicable. Angus llamó a esto la cosecha de fe. Y él dijo en sus propias palabras: no podíamos ver las papas mientras crecían bajo tierra, pero creíamos que estaban allí. Dice, así es la fe, es invisible, pero es real. Dile a alguien ahí cerca, la fe es invisible, pero es real. Amén. Ahora yo me imagino ese día de fiesta, el día que esos trabajadores vieron esas papas y decían, es que esto es imposible. Cuando vieron esa cosecha, el impacto que tuvo sobre sus vidas trascendió. Y trascendió tanto que ahora Angus está dedicado a predicar y a evangelizar, a orar, a hacer grupos de oración en Sudáfrica. Angus ahora también está dedicado a cosechar almas para Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Así que Dios es un Dios que merece celebrarse. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Dios es un Dios de cosechas. Y no sé si tú estás ya recogiendo alguna cosecha o estás esperando el tiempo de tu cosecha. Pero tienes que tener la fe de saber que aunque no veas nada hoy, Él está obrando, iglesia, aleluya. Aunque tú no estés viendo nada. Es más, tienes que empezar a oír la voz de la palabra del Señor y ponerla en tu corazón como la semilla más poderosa con la que te puedes sostener. Y dejar de estar escuchando a esos sembradores al lado que te dicen, ahí no hay nada. Ahí no va a salir nada. Es que no está lloviendo. Esta tierra eso no produce nada. Entonces es una batalla entre la fe, entre creer lo que Dios hace como un milagro sobrenatural, pero aún así Dios tiene una cosecha para tu vida. Dios tiene una cosecha para tu matrimonio. Dios tiene una cosecha para tu familia. Dios tiene una cosecha para tu ministerio. Todo lo que tú has sembrado algún día va a producir el fruto en el tiempo que el Señor tiene para tu vida y para tu casa. Aleluya, gloria al Señor. Amén. En Salmos, dale un aplauso al Rey. Mira, Salmos 126, verso 5 dice la palabra: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo el fruto de su producción. Iglesia, amén. Ese es mi anhelo en mi corazón, que seamos una iglesia de cosecha, que seamos una iglesia de bendición, no solo en nuestro campo ministerial, en nuestro campo familiar, como matrimonio, en nuestros hogares, en nuestro campo laboral, en nuestro campo aún civil, aún allá afuera, como sea que nos movamos socialmente, que haya cosecha en nuestro corazón del Señor. Aleluya. No te canses de sembrar. Dile al que tienes ahí a tu lado, no te canses de sembrar. Aunque el enemigo a veces quiera poner cizaña en medio de la siembra, aunque no veas nada en este momento, yo sigo esperando en mi Señor. Yo me sigo preparando para celebrar esa gran cosecha que viene. Tú sigues siendo mi proveedor. Tú sigues siendo el que obra aunque yo no vea. Aleluya. Jesús ha sido el sembrador por siempre. Ha sembrado su palabra en nuestras vidas. Su obra redentora fue el abono para que la tierra de nuestro corazón pudiera ser prosperada y para que las semillas de su palabra puedan crecer en nosotros. Es su obra. Él mismo se hizo semilla. Él mismo murió como semilla y trajo nuevamente el crecimiento, el fruto de una gran cosecha que es su iglesia y de la cual nosotros hoy también somos una ramita de lo que Él hizo. Gloria al Señor. El Señor mismo es el Señor de la cosecha y por eso vamos a celebrar la cosecha en este día. Amén. Yo quiero invitarte a ponerte de pie.
Nuestro Rey, nuestro Salvador, tuvo victoria sobre la muerte. Estamos celebrando la esperanza de su resurrección, la cual es la primicia de la resurrección de nuestras vidas. Hay que celebrar los frutos de Cristo, los frutos de cada cambio, los frutos de cada testimonio, los frutos de cada vida transformada, la obra de Cristo, su siembra y su cosecha en nuestras vidas. Creo que hay una razón para adorar a Jesús el día de hoy. Y yo no sé si tú la tienes, pero yo recibo esta palabra este día, amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Yo recibo esa bendición. Yo le digo, Señor, hay procesos largos aquí. Señor, hay incertidumbre en este lugar. Señor, hay cosas que yo no controlo. Hay cosas que yo no sé cómo pasan, que yo no puedo ver, que yo no conozco más allá. Pero el Señor sí conoce. El Señor sí sabe tu proceso. El Señor sí sabe que está detrás operando en lo oculto ese milagro de lo que va a venir sobre tu vida. Ese es el camino de la fe. Puedes tener una persona a tu lado que no comparte lo que tú crees. Puedes tener un corazón que quizás lucha con creerle al Señor. Puedes ser la persona que está poniendo la mirada más en la tormenta, en la montaña, en el gigante. Pero todo el tiempo la invitación de Cristo es para el proceso, para que venga esa cosecha. Tú necesitas poner la mirada en el Señor. Él dice, pon tu mirada en mí. Y Él declarará la palabra y la tormenta pasará. Él declarará la palabra y con la fe, así sea pequeña, moverás la montaña que parece gigante. La fe que hubo en David fue suficiente para ese Goliat. No era porque él tuviera una capacidad extraordinaria. No era porque fuera un hombre de guerra experimentado. Era porque confió en un Dios que le había dado la vida, que le había dado la habilidad, el talento, y que sabía David que lo iba a respaldar a pesar de lo que estaba pasando a su alrededor. Amén. ¿Cuántos quieren recibir una bendición especial de esa fe de Cristo en esta mañana? Dile, Señor, yo quiero recibirla. Quiero recibir esa fe, Señor, esta mañana. Extiende tus manos un momento. Dile, Señor, quiero esa bendición de esa fe. Aumentanos la fe, como decían tus discípulos. Aumenta mi fe, Señor. Aumentanos la fe como iglesia. Aumentanos la fe, Señor. No queremos ver cómo tú operas. Eso te lo dejamos a ti, Señor. Haz tú el milagro, opera el milagro, Señor. Cambia las circunstancias, transforma, Dios, lo que tengas que transformar. Pero hoy decido creer, Señor. Hoy decido creer que debajo de esa tierra, así se vea seca, así a veces no haya lluvia sobre mi casa, así a veces haya escasez o me sienta, Señor, aún así, con todo te voy a alabar, con todo te voy a adorar, Señor. Porque yo sé que tú estás operando algo en lo que yo no veo, Señor. Yo sé que tú en el Espíritu estás moviendo las cosas, Señor. Entrégale tu corazón en esta mañana. Vamos a adorarle al Rey. Y deja que tu fe crezca. Deja que el Espíritu Santo te alimente, te nutra en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. No te vas a quedar ahí, iglesia. Basta solamente esperar lo que Dios dirá hacer. Amén, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Confía en Él. Dile, Señor, tú lo vas a hacer. Tú lo harás en tu tiempo, Señor. Levanta tus manos, es la hora de vencer. Declara tu victoria. El Señor ya fue, ya venció en la cruz. Declara tu victoria, iglesia.